gente linda que conocemos hace mucho tiempo en esta sala hoy. Bueno, hablar de los asesores jurídicos de temas notariales no es nada sencillo. Yo voy a tratar de bajarle toda la carga instrumental, teórica que tiene la dinámica notarial para proveerles de las herramientas que necesita el asesor jurídico para que desde el trabajo de secretaría que Isabela acaba de explicar, se presenten al notario los documentos, las certificaciones, la documentación necesaria para que el notario lo califique debidamente y pueda autorizar la documentación que en materia mercantil requieren las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras que en Cuba vamos articulando los primeros movimientos normativos, constitutivos y operacionales de las MIPYMES en los que van siendo sus inaugurales 13 meses de existencia, estas sociedades ya representan hoy día el 99.5% de las empresas en la región de América Latina y el Caribe. Generan el 60% del empleo productivo formal y son motores críticos para el crecimiento y la inclusión social a nivel regional, así como una prioridad clave para los responsables de las políticas de la región. Acá en suelo patrio, con la entrada en vigor el 19 de septiembre de 2021 del Decreto Ley 46, se introducen las micro, pequeñas y medianas empresas como nuevos actores económicos de los sectores estatal y no estatal de la economía cubana, bajo la exclusiva tipología de sociedades de responsabilidad limitada, y esa es la primera cuestión importante. Sin embargo, el impacto fundamental de esta inclusión normativa se ha producido en el sector no estatal de la economía en el país. Saben que son muchos más las MIPYMES del sector privado que los estatales que han visto la luz a día de hoy. A pesar del clamor que durante años sostenían trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y emprendedores con proyectos de formación, estas regulaciones han dinamizado notablemente la operatividad comercial nacional y de modo muy particular las actuaciones del sector jurídico. Y ahí se implica todo el notariado cubano, que por primera vez se generaliza hacia todos los protocolos o hasta todos los protocolos, la autorización o la actividad mercantil como parte de las autorizaciones que hacían. Tenemos el antecedente de las cooperativas no agropecuarias que no constituyen una tipología societaria mercantil y por lo tanto es aquí el primer gran reto al que se enfrenta el notariado cubano, que a partir de 2021 se enfrenta en su totalidad a actuaciones que tienen directamente que ver con el sector mercantil, desde la constitución societaria hasta su posible disolución y extinción. Hay 4 cuestiones fundamentales a las que yo quiero referirme y que creo que debe dominar el asesor jurídico, que tiene que ver con la secretaría de la empresa y que tiene que ver con la actuación notarial que la empresa necesita para su constitución y operatividad. En primer lugar, hay que dominar la tipología societaria. Si no sabemos qué es una sociedad de responsabilidad limitada, cómo funciona, fundamentalmente qué la define, qué la caracteriza y cuál es su organización corporativa, pues ahí vamos a tener dificultades en toda la documentación secretarial que nosotros seamos capaces, o que el asesor jurídico sea capaz de generar para la empresa que está secretariando o que está asesorando. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil de carácter cerrado, con capital mínimo en algunos lugares, en algunas legislaciones, dividido en participaciones sociales y cuyos socios no responden de las deudas sociales. La caracteriza su carácter híbrido, convergen en su constitución, en su formación y en su operatoria elementos personalistas que tienen que ver con los socios y sus dinámicas, y capitalistas que tienen que ver, por supuesto, con el capital con el que tienen que nacer y con el que operan. Tienen un carácter cerrado porque la transmisión de esas participaciones es restringida según pacto estatutario, según lo que el estatuto que le da vida a la empresa establece, y tiene un carácter flexible porque predomina la autonomía de la voluntad de los socios, y esto es muy importante en la determinación de la organización corporativa de estas sociedades, y así lo establece afortunadamente el artículo 60 del Decreto Ley 46. Insisto en la importancia del carácter flexible de estas sociedades. La organización corporativa es muy similar a las sociedades anónimas, la de las sociedades anónimas, que es mucho más extendido su conocimiento. Tiene una Junta General de Socios, un órgano de administración que es el órgano que centra la atención en la dinámica del trabajo secretarial de estas entidades, y tiene, por supuesto, un órgano de control. ¿Y por qué digo que el órgano de administración tiene particularidades especiales? Bueno, porque es un órgano variopinto en su fisionomía. Puede asumir
4 modalidades fundamentalmente según nos habla el derecho comparado. En primer lugar, puede haber un administrador único, modalidad más extendida en las sociedades de responsabilidad limitada constituidas a partir del Decreto Ley 46 en Cuba, y que es una realidad además que tiene eco en otros contextos en los cuales el órgano de administración suele ser generalmente unipersonal. Está la posibilidad también de establecer administradores solidarios y administradores mancomunados, que aquí, atención, aunque se trata de un órgano administrativo pluripersonal, no es un órgano administrativo colegiado y por lo tanto no es un órgano administrativo que asume la tipología de consejería o de consejo. Y tenemos por último el Consejo de Administración, que es la otra modalidad societaria orgánica que también utiliza nuestras MIPYMES actualmente. Ahora bien, existe la duda fundamentalmente en los operadores que asesoran los procesos constitutivos cuando se definen los estatutos de estas entidades en cuanto a la posibilidad de que la empresa nazca como una alternativa estatutaria de tipología de órgano de administración, o sea, con la opción de que la empresa tenga un administrador único o un consejo. Según lo que parece establecer el artículo 75 del decreto ley, no me inclino en una interpretación literal del precepto a que no deja margen a la opción. Es decir, la empresa tiene que nacer con un órgano administrativo determinado, tiene que decantarse por el administrador único o por el consejo y establecer las reglas de funcionamiento en uno u otro caso. Sin embargo, hablaba ahorita de la importancia que tiene el carácter flexible de estas sociedades de responsabilidad limitada. El carácter flexible radica precisamente en que son los socios quienes determinan cómo va a funcionar su empresa. Por lo tanto, y según hemos tenido la posibilidad de ver, digamos, con los abogados, con los que más implicación han tenido en la redacción estatutaria y también con nuestros registradores que han llevado a cabo una formación en estos temas admirable en muy poco tiempo, nada obsta para que la empresa nazca como una alternativa siempre y cuando estatutariamente se agoten los mecanismos de funcionamiento en uno y otro caso. Lo que no es posible es que el estatuto diga: el órgano de administración puede estar integrado por un administrador único o por un consejo de administración, y luego se desarrollen solo las reglas de actuación del consejo y no se establezcan las pautas de actuación del administrador único. Siempre y cuando, califican los registradores, se agote la forma de funcionamiento de una u otra tipología de órgano de administración, pudiera lograrse una calificación positiva del notario que califique en primer orden esos estatutos y luego del registrador cuando va a inscribir. Todavía no la he visto, todavía no la he tenido. Todas las calificaciones que he podido realizar han debido decantarse por una modalidad porque no han logrado agotar la descripción del funcionamiento de ambas tipologías de órganos y realmente no resulta muy sencillo. Las participaciones sociales como rasgo distintivo de la integración del capital social en las MIPYMES se distinguen sustancialmente de las acciones como el contenido del capital social en las sociedades anónimas. Obviamente, dos tipologías diferentes de sociedades en las cuales esta diferencia entre acción y participación constituye uno de los rasgos distintivos fundamentales. Las participaciones son acumulables, es decir, los socios pueden tener más de una participación sin que cada una de ellas pierda su sustantividad propia. Son indivisibles, pero la indivisibilidad no es una operación matemática. La indivisibilidad se refiere a que no puede haber cotitularidad sobre la misma participación social. No tiene nada que ver con una cuestión numérica. En todos los casos constituyen una parte alícuota del capital. No tienen que ser siempre iguales, pero siempre tienen que reflejar un valor nominal, y el valor nominal se determina por series, de modo que si todas las participaciones tienen el mismo valor nominal, no es precisa la distribución de las participaciones en la distribución del capital por series, únicamente necesaria cuando las series corresponden a diferentes valores nominales. Esta es una cuestión que en la práctica no hemos logrado superar. Siempre que hay más de un socio, dividimos por serie y siempre las participaciones tienen el mismo valor nominal. Todavía no he calificado los primeros estatutos en los cuales existan diferente valor nominal o se le atribuya diferente valor nominal a las participaciones sociales y sin embargo continúan distribuyendo por series.
Las actuaciones notariales más frecuentes que a día de hoy estamos realizando los notarios son las constituciones, las protocolizaciones de acuerdo y las elevaciones a públicos de acuerdos a partir de las pautas secretariales que acaba de explicar Isabela, la modificación estatutaria que también lleva un trabajo fuerte en lo que se refiere a la modificación de cada uno de los apartados de los estatutos que se quieran modificar, la cesión de participaciones sociales muy frecuentes en los últimos tiempos. Yo diría que dentro de la operatoria de la empresa, extraordinaria, porque todo lo que tiene que ver con protocolización, con habilitación y con elevación es operatoria ordinaria, es lo que ocurre a diario en todas las empresas de cualquier tipología mercantil. Sin embargo, las sesiones de participación ya obedecen a situaciones propias, puntuales, que enfrenta determinada sociedad en un momento determinado y se están reiterando bastante a pesar de lo incipiente de la vida de estos entes en nuestra realidad. Escrituras de autorización y declaraciones juradas en el caso de los cónyuges que autorizan a su socio esposo a utilizar determinado monto para aportar al capital que integra en la comunidad que tiene constituida en razón de su matrimonio, o las declaraciones cuando simplemente dicen que el dinero es propio de quien está aportando, algunos poderes que de ellos vamos a hablar y las consabidas habilitaciones del libro sin los cuales no comienza la vida secretarial de una mutua. Todo lo que tiene que ver con la actuación de los órganos que integran la estructura corporativa se plasma en actas que tienen que estar concebidas o contenidas en libros que requieren habilitación notarial. Por lo tanto, la primera actuación que de ordinario debe realizar un notario en una sociedad mercantil tras la constitución debiera ser la habilitación de los libros de esa sociedad. Ahora, la constitución societaria, que digamos que todavía sigue siendo el foco de atención porque estamos en un momento en el que todavía resulta fuerte la incidencia de este tipo de trámite, tiene tres momentos importantes que el notario valora. Hay un primer momento que pasa inadvertido por el notario, pero que es importante para quien asesora, que es el negocio constituyente. El negocio, ese acuerdo de voluntades que da vida cuando se trata de una sociedad pluripersonal, o ese negocio unilateral cuando son unipersonales, que da vida a la concepción primigenia del ente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos o qué quiero tener como empresa? Luego, la escritura de constitución, que es el continente de ese negocio constituyente, y los estatutos que forman parte integral, no es un documento agregado, forman parte de la matriz y que también están sujetos al juicio de calificación notarial que realizamos antes de autorizar una escritura constitutiva. En la concepción de los estatutos sociales prima la autonomía de la voluntad, y vuelvo a retomar ese carácter flexible que las caracteriza. En la constitución societaria hay dos cuestiones fundamentales que a veces nos atormentan un poco. En primer lugar, y sobre todo al notario, las menciones obligatorias. Son menciones obligatorias aquellas contenidos o cláusulas que debe contener la escritura inexorablemente, de las cuales el notario no puede sustraerse en cada autorización. El decreto ley 46 no establece estas menciones obligatorias, obviamente no es un instrumento pensado para la actuación notarial. Sin embargo, ya en la práctica hemos ido corrigiendo y unificando criterios en este sentido, y sí hay una cuestión fundamental que además pasa también por el juicio de calificación y de racionalidad que tiene el notario que despliega el notario en cada autorización que hace en cuanto a qué es el contenido elemental que debe tener esta escritura para que surta el cometido que el compareciente busca a tono con lo que el ordenamiento jurídico establece. Aunque no hayan pautas instrumentales que constituyan menciones obligatorias en el decreto ley 46, obviamente todo lo que tiene que ver con lo que necesita la sociedad mercantil para existir como tal es contenido obligatorio de una escritura de constitución. Es por ello que el propio decreto ley del artículo 36 habla de que durante el acto constitutivo sesionará o tendrá lugar la primera sesión de la Junta General de Socios, o tomará el socio único sus primeras decisiones, que son las que le dan vida al resto de los órganos de la sociedad para que la sociedad exista como tal y se tipifique su tipología en el tráfico mercantil de la nación. En segundo lugar,
también resulta, digamos, de cierta complejidad técnica a la hora de elaborar la escritura, la descripción del capital de la empresa. Porque la empresa puede nacer con un capital meramente dinerario que únicamente requiere en nuestro ordenamiento la acreditación o certificación bancaria de la que dispone el notario autorizante por las facilidades, las ventajas de informatización que tiene la plataforma de actores económicos, pero también pueden hacer de aportaciones o puede estar constituido por aportaciones no dinerarias. Y aquí entonces surge, digamos, en la primera cuestión a la que tiene que atender el notario en cuanto a cómo acreditar o cómo hacer constar la titularidad de esas participaciones o de esas aportaciones a cargo de cada uno de los socios. Hay una primera idea general con la que trabajamos todos los notarios en cuanto a que la titularidad es declarable, siempre y cuando desde luego no se trate de bienes sujetos a control registral como los vehículos, etcétera, que sí requieren una acreditación documental. Tampoco nada obsta para que cualquier tipo de bienes, desde un medio técnico hasta un mobiliario, se esté provisto de factura, de contrato de compraventa, de cualquier documento que avale tu titularidad, que si es aportado al notario, el notario lo describe en el instrumento y devuelve a los comparecientes, porque es una forma también adecuada de acreditar esta titularidad. Un segundo punto de atención en la operatoria de estas empresas es su representación. Hay una cuestión que es común con el resto de los entes que tiene que ver con la comparecencia ante notario. Es decir, voy a referirme a la comparecencia por representación y voy a referirme a la representación de los entes. Tal y como ocurre con cualquier tipología societaria, quien concurre ante notario tiene que estar investido de esas facultades de representación que le permiten requerir la actuación notarial. Y para eso los instrumentos que lo acrediten pueden ser diversos. Puede ser la propia escritura constitutiva y sus estatutos, modificaciones posteriores, delegaciones del titular fundacional de la representación de la empresa que haga a favor de quien viene ahora, y pueden ser también poderes. Y caigo entonces en la representación de las sociedades de responsabilidad limitada. Como cualquier persona jurídica, las sociedades de responsabilidad limitada, según el artículo 76 del Decreto Ley 46, está delegada o está concebida y concentrada en el órgano de administración. Y también el Código Civil establece que a las personas jurídicas, o sea, la representación de las personas jurídicas se lleva a cabo a través de sus órganos. Órgano que concreta el Decreto Ley 46 en el órgano de gestión y administración de la empresa. Ahora bien, en la práctica nacional existe un uso desmedido, abusivo, del otorgamiento de poderes para delegar estas facultades de representación. El titular de la representación de la empresa puede delegar del modo en el que actúa, por acuerdo, si es consejo, por decisión, si es administrador único, todas por un periodo de tiempo o parte de las facultades de la que dispone para representar a la empresa en otra persona, salvo que estatutariamente esto esté prohibido. Esta delegación de facultades constituye una actuación válida del órgano titular o del sujeto titular de la representación de la empresa, que se eleva ante notario previa certificación secretarial y se inscribe en el registro mercantil como modo de publicitar quién ostenta en cada momento la representación del ente. Esto no excluye la alternativa del poder. Se pueden otorgar poderes excepto que lo prohíban los estatutos. Puede el administrador único, puede el consejo, puede el administrador que ostente dentro del consejo la facultad de representación otorgar poderes, pero el otorgamiento de poder debiera relegarse para aquellas cuestiones puntuales para las cuales se refieren a actuaciones únicas o muy específicas de ese nuevo representante derivado que es el apoderado. Cuando se trata de que el administrador se va a ausentar, el administrador único, cuando se trata de que está cargado en su gestión dentro de la empresa y necesita delegar, no debieran delegarse esas facultades mediante el negocio jurídico de apoderamiento. Debiera haber un despliegue de la actuación orgánica ahí, mediante acuerdo, mediante decisión, que elevándose a público e inscribiéndose en el registro mercantil está mucho más a tono con la forma de actuación que tienen estos entes que el otorgamiento de poder mucho más concebido en el ámbito de la persona física o natural.
Una última cuestión a la que quiero referirme es a la transmisibilidad de las participaciones sociales. Existen dos ámbitos en los que pueden tener lugar estas transmisiones. Actualmente se han producido solo en el ámbito intervivos, pero genera en el gremio jurídico una gran incertidumbre, una gran expectativa, no incertidumbre, una gran expectativa en lo que puede ocurrir en el ámbito de la transmisión mortis causa. Como todos conocen, son dos ámbitos en los que la transmisión o la asociación es distinto. Intervivos, la transmisión se produce por una cuestión elegible, alternativa que tiene el titular de la participación, pero mortis causa, esa transmisión es necesaria, es imprescindible, es obligatoria, y por lo tanto la dinámica que rige la transmisión intervivo difiere sustancialmente de la que rige la transmisión mortis causa. Hoy el decreto ley remite en su artículo 57.1 al régimen sucesorio común para la transmisión de las participaciones. ¿Y qué significa esto? Significa que es el Código Civil el que va a determinar, con todas las regulaciones que tiene de la asociación testada, intestada y legitimaria, cómo se van a transmitir las participaciones sociales del socio que fallece, excepto que no existan tales sucesores. Y ahí la propia norma deja un margen al pacto estatutario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que prever qué pasaría si no existen sucesores de la norma sucesoria común para la transmisión de las participaciones sociales. Que nació la empresa sin esa previsión estatutaria porque no hubo la visión suficiente fundacionalmente para preverlo, no pasa nada, se modifican los estatutos y se incluye este régimen de transmisión. Lo que a mi consideración no resulta válido es un acuerdo de ninguno de los órganos en este sentido. Esto requiere pacto estatutario, es decir, si se produce el fallecimiento de un socio, sin que existan sucesores de los que la norma común establece, por lo tanto, nadie que pueda heredar las participaciones sociales y nada establecen los estatutos, hay que modificarlos antes de dar cauce, antes de dar vía a una alternativa interna de transmisión de las participaciones sociales. No basta un acuerdo o una decisión de la Junta en este sentido, requiere pacto estatutario, a mi juicio, como documento que informa la vida general y pública del ente de qué se trata. Ahora caemos en el ámbito de la transmisión intervivo, que ya ha sido bastante trabajado en la práctica nacional. Cuando se trata de la incorporación de un nuevo socio, o sea, la cesión de participaciones sociales, va a dar lugar a la incorporación de un nuevo socio a la empresa, ellos requieren autorización del ente facultado para eso, que es la Dirección de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Es decir, no basta el acuerdo que tienen que tomar los socios en cuanto a esa transmisibilidad, sino que además se requiere la aprobación del ente, que se patentiza actualizando el expediente digital de la sociedad en su, en su escape dentro de la plataforma de actores económicos. Cuando se trata de una transmisión interna, basta el acuerdo. Ahora, la instrumentación notarial de esa cesión constituye un contrato de cesión de participaciones y como contrato en fin, tienen que estar presentes cedente y cesionario, sea a título oneroso o a título gratuito. Por lo tanto, no basta con una elevación a público, o sea, no es la elevación a público del acuerdo social de la transmisión suficiente para que ésta se produzca. Es necesario porque es lo que avala la actuación orgánica que ha aprobado esa transmisión, pero la transmisión se produce entre A y B, y A tiene que ceder y tiene que manifestar ante el notario su voluntad de hacerlo y B tiene que aceptarlo. Ahora, a partir de ahí se van a derivar importantes consecuencias para el ente y el notario, previamente los secretarios, tienen que calificar qué trascendencia tiene esa cesión, que es mucho más allá que la adopción de un acuerdo por el cual A transmite a B y va mucho más allá de la voluntad de A de ceder y de B de aceptar. Ellos digamos que son las cuestiones primarias o preliminares en una cesión de participación, pero ellos luego tienen una importante repercusión en la vida societaria. Y lo primero que hay que ver es el socio saliente, si es que es saliente, porque el cedente puede ceder parte y no todas sus participaciones sociales, pero en caso de que se trate
de un cedente que se retira del ente si cumplía alguno de los roles orgánicos de la sociedad. Si los cumplía porque era administrador, porque era controlador, inmediatamente se tiene que producir conjuntamente con el acuerdo de la transmisión el acuerdo de cese en el cargo y de nuevo nombramiento, porque se trata de cargos o de órganos sociales vitales para la operatoria de la sociedad, que no pueden devenir acéfalos en ningún momento. Por lo tanto, el notario les va a exigir, conjuntamente con el acuerdo de cesión, con la presencia de cedente y cesionario, todas las derivaciones en la propia certificación que tienen que ver con esa cesión. En algunos casos no hay otras derivaciones, es socio único que no era administrador, que no era controlador, simplemente o socio pluripersonal, se produce la modificación de uno por otro, pero cuando se trata de sociedades pluripersonales hasta el día de hoy, siempre van a llevar esa cesión aparejada una modificación estatutaria en lo que se refiere a la composición o descripción del capital. En todos los que han tenido que ver con la redacción estatutaria o han tenido que revisarlos en algún momento deben percatarse que en los estatutos sociales siempre se establecen nominativamente las participaciones. El socio A es titular de las particiones de la 1 a la 5, el socio B de la 6 a la 10, el socio C. Por lo tanto, cuando sale el socio B, ellos requieren una modificación estatutaria del artículo que describe el capital porque la titularidad muda. Por tanto, siempre al menos va a haber esa modificación. Solamente he tenido el caso de una cesión de participaciones en el cual no ha habido más derivaciones que el contrato de cesión mismo en una unipersonal que no tenía nominadas las participaciones sino en genérico al socio único, y el socio único no era administrador, no era controlador, y por lo tanto al salir e incorporarse en su lugar quien recibía o el cesionario de esas participaciones, no hubo otras derivaciones a la estructura social del ente. Estas son las cuestiones fundamentales que a día de hoy hemos visto. Ahora se suman a este rigor de la actuación notarial las liquidaciones de las sociedades de responsabilidad limitada. Ya comienzan a haber algunas solicitudes de extinción en las cuales ya trabaja la dirección de notarías y con indicaciones precisas en este sentido, porque se incorpora todo el reto que para el notariado constituye la atención mercantil de estos entes, pues su posible disolución, que difiere sustancialmente cuando se trata de sociedades sin operaciones a cuando estamos en presencia de una sociedad que ya ha operado o ya ha tenido transacciones en el tráfico jurídico. Por eso, lograr articular estas consideraciones no ha sido nada fácil. A poco más de un año del inicio de la interacción del notariado con estas sociedades mercantiles como actor económico nacional y emergente, considero que únicamente puede sostenerse la complejidad de la función y el acto de desempeño que exige del fedatario. Ha sido notable la valía de la incorporación del gremio a esta nueva dinámica y el acierto con el que ha tenido lugar todo el despliegue constitutivo en esta primera etapa. La encomienda que se ha dado al notariado cubano con la inclusión en el ámbito de su competencia del régimen de constitución y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas es además un reflejo de la confianza del país en nuestro sector, una importante garantía para estos sujetos carentes de formación empresarial, muy importante eso, ávidos de un control de legalidad y de una instrucción jurídica permanentes, en las que el notario, además de orfebre, deberá ser promotor. Muchas gracias.